Soy especialista en geriatría. Trabajo en el servicio de geriatría del Hospital Cayetano Heredia, en la unidad funcional de ortogeriatría. Hoy día vamos a tratar el tema de dismovilidad en el adulto mayor. Y bueno, adelante con la presentación. Muy bien. La dismovilidad en el adulto mayor es un tema importante, ya que un porcentaje considerable de adultos mayores están en riesgo de presentarla y hay un porcentaje importante de adultos mayores en la comunidad que no han sido detectados y que por ende no están recibiendo el abordaje terapéutico apropiado. Se solía hablar de inmovilidad, ¿no? La ausencia de movimiento absoluta se denomina inmovilidad y actualmente pues sabemos que eso no existe en el universo físico. Además, las definiciones de inmovilidad, inmovilismo o postración no son de utilidad para resolver problemas clínicos, ni para ver las causas etiológicas de inmovilismo o para ver la evolución de los pacientes que presentan limitaciones de la movilidad. Es por eso que actualmente se prefiere utilizar el término de dismovilidad, ¿no? Que es la restricción involuntaria en la capacidad de transferencia o desplazamiento de una persona a causa de problemas físicos, funcionales, psicosociales que afectan la calidad de vida y que además tienen el riesgo de ser progresivas. Alrededor de 30% de adultos mayores, un rango que oscila entre el 22 a 47%, tienen limitaciones de movilidad. Y ya en diferentes estudios se ha demostrado que la dismovilidad está asociada a un mayor riesgo de caídas, una mala salud psicológica mental, disminución de la funcionalidad, disminución de la calidad de vida, el acceso reducido a los servicios médicos, resultados negativos en la salud, aislamiento, soledad, mayores tasas de institucionalización, es decir, de incorporación del adulto mayor a casas de reposo, asilos, y por ende mayor mortalidad. Los factores de riesgo son múltiples, ¿no? En realidad, la dismovilidad es una consecuencia de muchos factores, es multifactorial. Ya en 5 estudios de cohortes se ha demostrado que estos son los factores que mayor asociación o mayor riesgo tienen de crear dismovilidad. La edad avanzada, la baja actividad física, la obesidad, que más o menos llega hasta un 44% de causalidad de dismovilidad, diabetes, enfermedades osteoarticulares, enfermedades neurológicas degenerativas como el Parkinson, depresión, deterioro cognitivo. El consumo de alcohol, tabaco y hospitalización reciente han sido los factores que mayor riesgo presentan para desarrollar dismovilidad. Una forma académica, pero que además es útil tanto para investigación como para el seguimiento terapéutico de los pacientes que tienen dismovilidad, es esta clasificación, estratificación que propone el doctor Dinamarca en el vecino país de Chile, en donde clasifica la dismovilidad en 5 etapas, que van desde que el paciente permanece la mayor parte del tiempo de pie, que presenta cierto grado de dificultad o imposibilidad en el traslado, en la movilidad, pasando por las etapas 2, 3, 4, hasta la etapa 5, en donde ya tenemos a un adulto mayor sin la capacidad de movimiento, que permanece la mayor parte del tiempo en cama. Pero además se subdivide en subetapas, ¿no? A y B, donde el paciente puede aún caminar con ayuda o sin ayuda o con ayuda,
¿no? En donde quizás la peor etapa o un estado severo de dismovilidad es pues el paciente que tiene una dismovilidad 5B, donde el paciente, además de requerir ayuda para poder trasladarse o movilizarse, no es capaz de expresar no es capaz de manifestar ni darse a entender, ¿no? La evaluación de la movilidad parte de una adecuada evaluación geriátrica, ¿no? La evaluación geriátrica integral y el escenario ideal para poder detectar a los pacientes que tienen riesgo de dismovilidad o los pacientes que tienen dismovilidad es en la atención primaria. Parte de la evaluación debe incluir una adecuada evaluación y detección del deterioro cognitivo, problemas de salud, los medicamentos, ¿no? Evaluar el calzado, la historia de caídas, el miedo a caerse. Muchas veces un adulto mayor que ya ha tenido una caída previa limita su movilidad por el miedo a volver a caerse, y esto ocurre en un porcentaje nada despreciable, de hasta un 35% de personas que ya se han caído alguna vez. La deprivación sensorial, sobre todo la deprivación visual, y evaluar adecuadamente el uso de implementos para caminar, ya que cuando algunos adultos mayores se automedican el uso de bastón, el uso de andador, muchas veces estos, cuando no están bien indicados o cuando no hay una buena supervisión del uso adecuado de estos implementos, constituyen un factor de riesgo de caídas, de tener miedo a caer y por ende de limitar la movilidad. Este es un algoritmo bastante interesante en donde Cynthia Brown nos propone que además de que el abordaje adecuado de la dismovilidad debería de ser en la atención primaria, para detectar a los adultos mayores con dismovilidad, nosotros en primer lugar tenemos que ver los factores de riesgo. Entonces, y estos son pues la edad, la actividad física disminuida, la obesidad, problemas de fuerza, equilibrio y enfermedades crónicas. Pero además parte del screening o de la evaluación es realizar estas dos preguntas que son muy sencillas, ¿no? Si por alguna razón de salud o física ha tenido la dificultad para subir escalones, 10 escalones, o si tiene dificultad para caminar medio kilómetro, ¿no? Medio kilómetro es la traducción de 0.25 millas, ¿no? O si debido a algún problema de salud o físico subyacente ha modificado la forma de subir escalones, si lo hace más lento, si tiene mayor dificultad, o si ha modificado la forma de caminar. Probablemente si está caminando más lento, si está caminando con dificultad. Ya sea por cambiar el método, porque estas actividades le resultan difíciles de realizar, o si ha cambiado la frecuencia de estas actividades. Si antes subía con mayor frecuencia los escalones o caminaba más, y si ahora lo está haciendo menos, ¿no? Parte de estas dos preguntas para nosotros continuar con el enfoque diagnóstico y con el tratamiento. Entonces, si los pacientes presentan al menos uno de estos factores de riesgo, o si presenta una respuesta positiva a alguna de las dos preguntas, continuamos con la evolución. Obtenemos un historial más detallado sobre los cambios en la movilidad. Identificamos componentes físicos, sociales, ambientales que estén conduciendo a limitación de la movilidad. Evaluamos adecuadamente los medicamentos, sobre todo aquellos que están involucrados o que tienen efectos en el sistema nervioso central, ¿no? Antidepresivos, benzodiazepinas, antipsicóticos, inclusive los antihistamínicos. Y realizamos un examen físico. En el examen físico debería de ir incluida la evaluación de la velocidad de la marcha. Si alguno de estos factores es encontrado detectado, ¿no? O si hay una condición médica aguda que esté conduciendo a la disminución de la movilidad, hay que tratar las afecciones médicas y muchas veces referir al especialista, ¿no? Por ejemplo, si vemos que de pronto hay
la limitación de la movilidad porque empezó a tener dolor en rodillas, pues enviarlo a una especialidad adecuada para que pueda ser examinado. O si vemos que presenta algún tipo de rigidez, ¿no? Probablemente una evaluación por neurología para ver si no se trata de Parkinson. O si de pronto la persona está limitando su movilización porque tiene disnea, porque se cansa, se agota, enviarlo a las especialidades adecuadas. Y el inicio o la indicación de terapia física si es que el paciente está médicamente estable. Si es que no hay una enfermedad o una condición aguda de por medio, igual consideramos una terapia física si es que evaluamos que la fuerza muscular es anormal o hay alguna alteración en la marcha o equilibrio. Es importante que los pacientes, además de terapia física, reciban terapia ocupacional y una evaluación de las barreras ambientales, ¿no? El trabajo social es importante para abordar el tema de las barreras sociales, ¿no? Por ejemplo, la falta de transporte. Y no es infrecuente que los adultos mayores limiten su movilidad porque tienen anomalías en los pies, por lo que una evaluación por podología debería de ser importante. Si en otro escenario nosotros tenemos un adulto mayor que no tiene factores de riesgo, y no ha tenido cambios en la forma de subir escalones o de caminar medio kilómetro, pues definitivamente tenemos que darle una asesoría, ahí entramos a la etapa de la prevención, un asesoramiento sobre ejercicio y actividad, ¿no? Y esta evaluación debe de repetirse al menos anualmente, y la evaluación debería de realizarse después de una hospitalización o después de un cambio agudo en el estado de salud. Entonces, en las estrategias del manejo de la dismovilidad, recalcar que el escenario ideal es la atención primaria, ¿no? Para abordar la variedad de condiciones de salud que estén afectando la movilidad. El tratamiento es individualizado en base a los objetivos del paciente. La indicación de terapia física, de alimentación, de ejercicios es individualizada. Pero además del esfuerzo por recuperar la capacidad física, debemos ayudar al paciente a adaptarse a las limitaciones ambientales y a prevenir una mayor discapacidad. Parte de la estrategia del manejo de la dismovilidad es tener bien controladas las comorbilidades crónicas, ¿no? Diabetes, hipertensión, Parkinson. El Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda al menos 150 minutos de ejercicio a la semana, ¿no? Que sea de intensidad moderada para los adultos sanos. Es la mejor forma de prevenir la dismovilidad. Entonces, ya en diferentes estudios que evalúan la calidad de vida, se ha demostrado una fuerte correlación entre la fuerza muscular, el tono cardiovascular, la capacidad para realizar actividades de la vida diaria y participar en actividades de ocio, que, estas actividades se asocian a una mejor calidad de vida. O sea, además de los ejercicios, son importantes las actividades de ocio en la prevención de dismovilidad y en mejorar la calidad de vida, ¿no? Baile, jardinería, deportes como la natación. Hay diferentes estudios que han demostrado ser beneficiosos para mejorar la capacidad física, para mejorar la dismovilidad en los adultos mayores. Y idealmente los ejercicios que nosotros podamos indicar deben de mejorar la fuerza, la resistencia y el equilibrio. Por ejemplo, estos son diferentes estudios donde describen los tipos de sesiones de ejercicios que han prescrito y que han demostrado mejorar diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, fuerza en miembros inferiores, velocidad de la marcha. Recordemos, o es importante recalcar, pues que estos estudios han evaluado estas sesiones a lo largo del tiempo y como vemos, son personas que pues mínimamente han tenido 5 semanas, ¿no? 5 semanas, 10 semanas, 12 semanas de estos ejercicios.
Entonces, por ejemplo, ejercicios que incluyan ejercicios aeróbicos, ejercicios de balance, ejercicios de flexibilidad, ¿no? Ejercicios que incluyan quizás caminatas, trote, que puedan ser de alta velocidad o de velocidad lenta, de acuerdo a la capacidad del adulto mayor, o tipos de ejercicios en los que la resistencia sea progresiva, ¿no? Por ejemplo, otro tipo de ejercicio es el subir escaleras con algún determinado peso. Por ejemplo, en este estudio de Bing utilizaron chalecos que tuvieron peso. Entonces, y eso demostró mejorar la fuerza muscular en los miembros inferiores. Caminatas que incluyan estaciones que tengan algunos obstáculos. Por ejemplo, en este estudio, 4 obstáculos, hay estudios en los que utilizaron hasta 8 obstáculos, ¿no? Por ejemplo, que puede hacer saltar, hacer sentadillas, algunos ejercicios en donde utilizaron bandas elásticas, algunos ejercicios que eran además con sesiones de video guiadas, ¿no? Donde hacían terapia tipo de terapia funcional, o sea, circuitos de varios tipos de ejercicios y, bueno, algunos ejercicios que inclusive tenían videojuegos. Acá son el aplicar estas diferentes sesiones de ejercicios, lo que ha demostrado son mejoras en el score SPPB, ¿no? Que mide el equilibrio, que mide la velocidad de la marcha, que mide la fuerza muscular. Entonces, han mejorado la velocidad de la marcha, han mejorado la resistencia al ejercicio, han mejorado la fuerza en los miembros inferiores con P's bastante estadísticamente significativos. Acá también tenemos otro cuadro que resume la evidencia que tienen estos ejercicios y que ha sido pues estadísticamente significativa en mejorar la velocidad de la marcha, el equilibrio, en mejorar la fuerza muscular, ¿no? Sobre todo. Medidas en este score SPPB que mide fuerza muscular, equilibrio. El Tai Chi también, y ya en un metaanálisis, ha demostrado mejorar el equilibrio, la fuerza y la flexibilidad. Ejercicios de fortalecimiento muscular, como por ejemplo pesas, las ligas o bandas elásticas, ejercicios de flexibilidad, que idealmente se recomienda que deberían de ser, puede ser diario o mínimo 3 veces a la semana en sesiones de 30 minutos, ¿no? Y no un día o 2 días o solo una semana, sino por lo menos 6 semanas. Y si es que los pacientes idealmente pudieran hacerlo durante todo el año. Existen dispositivos de movilidad que mejoran la estabilización biomecánica, mejoran la entrada somatosensorial y reducen la carga de las extremidades inferiores y que siendo bien indicados con una adecuada evaluación previa de la condición o de la necesidad de cada paciente, pueden tener todos estos objetivos, pero cuando no son adecuadamente indicados o cuando son automedicados por los adultos mayores, pueden comportarse como un factor de riesgo para tener caídas. Este es un cuadro que resume tanto los beneficios como las desventajas de cada uno de estos implementos. Los vamos a ver a continuación con un poco de detalle. Por ejemplo, este es un bastón estándar, ¿no? Donde la indicación ideal, pues, debería de ser en ataxia leve, sensorial, vestibular o visual, ¿no? O en artrosis leve. Las ventajas son, bueno, es económico, ajustable, mejora el equilibrio. Puede generar algunas desventajas cuando no es adecuadamente empleado. Por ejemplo, puede generar síndrome del túnel del carpo, ¿no? Y cuando el peso del paciente no es el adecuado para usar este tipo de implemento. Esta es la forma adecuada de utilizar un bastón. Idealmente, la parte superior del bastón debería de estar a la altura de la muñeca o de la flexura de la muñeca. Al momento de utilizar el bastón,
El bastón, el codo no debería de estar muy flexionado ni muy extendido. Una flexión de 15 grados es la adecuada, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que supervisar cuando indiquemos el uso de bastón en un adulto mayor. Existen bastones con acodamiento, ¿no? Que tiene o se asemeja a esta forma de un signo de interrogación, indicados sobre todo para artritis moderada. También es más económico, disminuye el peso del miembro inferior. La desventaja es que generalmente se usa de forma incorrecta y esto puede generar dolor, algunos problemas en los tendones, sobre todo en la mano. El bastón cuadrípodo es indicado en la hemiparesia. Como vemos, las 4 patitas le dan mayor estabilidad hacia el piso. Y debería de ser usado en el lado ipsilateral a la pierna que tiene el déficit motor. La ventaja es que aumenta la base de apoyo por las 4 patitas que tiene, soporta mayor cantidad de peso que el bastón clásico. La desventaja es que es un poco más pesado, por lo que además hay que ejercitar el miembro superior de la persona que lo va a utilizar, ¿no? Y algunas veces, debido a que requiere mayores puntos de apoyo, resulta un poco dificultoso de utilizar en los pisos que tienen muchos desniveles o en los pisos que no son lisos, ¿no? Que bueno, ocurre con mucha frecuencia en nuestro medio. Las muletas axilares indicadas cuando hay fracturas de miembros inferiores, o sea, no en artrosis, no en hemiparesias, ¿no? Cuando hay problemas, más que todo óseos de fractura. También son económicos, redistribuyen el peso de las extremidades inferiores y permite hasta un 100% de apoyo del soporte del peso, o sea, tolera una mayor cantidad de peso. La desventaja es que es difícil de aprender a utilizar. Las personas requieren de tener una capacidad de entender, de coordinación. Requieren energía y fuerza y hay un riesgo de que puede haber una compresión de algún nervio o arteria en el plexo axilar. Muletas de antebrazo indicadas en paraparesia, libera las manos sin tener que soltar la muleta, es menos complicado de utilizar, ¿no? La desventaja de este tipo de muletas es que permite poco soporte de peso. Un andador estándar es utilizado cuando los pacientes tienen miopatías graves, neuropatías severas o ataxia cerebelosa, ¿no? Aquellos que han tenido, por ejemplo, un infarto de cerebelo. Pero además, en la etapa inicial de la rehabilitación de un paciente posoperado de fractura de cadera, también es útil el andador estándar. El andador es más estable, se pliega fácilmente. La desventaja es que permite dificulta una mayor rapidez de la marcha, es más lento, necesita ser levantado con cada paso, no es menos fisiológico, pero bueno, tiene algunas indicaciones, sobre todo en aquellas personas que necesiten una mayor estabilidad para caminar. El andador con ruedas delanteras, utilizados también en afecciones neurológicas crónicas, progresivas, como el Parkinson, paraparesia, ¿no? O neuropatías severas. Mantiene un patrón normal de marcha, no hay necesidad de ser levantado con cada paso. Por ejemplo, sería útil en las personas que tengan alguna limitación para flexionar o tengan mucha debilidad en las extremidades inferiores, ¿no? La desventaja, y es de mayor cuidado, es que al tener ruedas puede deslizarse fácilmente cuando no es bien sujetado, ¿no? Y puede condicionar o generar una caída. El andador de 4 ruedas, menos utilizado, indicado quizás en claudicación, en artritis moderada, en enfermedad pulmonar o cardíaca severas, cuando hay disnea, ¿no? Es fácil para propulsar, para que pueda uno darle el avance, es muy móvil, ya tiene, quizás una de las ventajas es que tiene un asiento para reposar, pero la desventaja es que no carga peso, es menos estable, no se pliega, es quizás el menos utilizado, ¿no? Para personas que de pronto
no tienen tanto el problema neurológico, sino más por claudicación intermitente, dolor articular, que puedan tener una buena fuerza en los miembros superiores que impida que este andador se deslice, ¿no? Y por ende pueda generar una caída. Bueno, el tema de la dismovilidad es un tema importante, sobre todo es importante saber que actualmente ya no hablamos de postración, no hablamos de inmovilidad, actualmente se habla de dismovilidad, porque este término nos permite hacer no solo un adecuado seguimiento de las etapas, de los diferentes estadios de la dismovilidad, sino que además el término de postrado inmovilizado resulta ser un poco peyorativo, ¿no? Y bueno, sabemos que en el universo físico no hay cuerpos, todo ser viviente tiene movilización, o sea, el término de inmovilidad exactamente no se puede aplicar a este tipo de condiciones. Las limitaciones de la movilidad son comunes y son susceptibles de mejorar con intervención de ejercicios. Los adultos mayores deben someterse a pruebas de detección de riesgos, de caídas y de dismovilidad por lo menos una vez al año. Recordar que hemos visto que son múltiples los factores asociados a dismovilidad, pero quizás la obesidad, el tabaquismo y los niveles bajos de actividad física son los factores de riesgo que tienen gran peso y que además se asocian con malos resultados de la salud. Se recomienda que los adultos mayores realicen por lo menos 30 minutos de actividad física diaria, y estos ejercicios deberían de incluir la actividad física, entrenamientos de resistencia y de flexibilidad, ¿no? Tanto para prevenir como para mejorar el problema de la dismovilidad. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.